El 7 de octubre de 1571 tuvo lugar la gran batalla que se produjo entre el mundo cristiano y el mundo musulmán. Esta batalla es la batalla de Lepanto. Detuvo el ataque turco. Se puede considerar que es el último enfrentamiento de la Edad Moderna entre el Islam y la cristiandad. La batalla de Lepanto cambió el rumbo de la historia, fundamentalmente de Europa. En esa época interviene el Papa Pío V. Ordenó que se rezase el rosario en todos los centros eclesiásticos para pedir a la Virgen ayuda y apoyo para la batalla. También el Papa Pío V ordenó y determinó, estableció más que se constituyera este día, que se nombrara y determinara este día, el 7 de octubre, como fecha del Día de la Virgen de la Victoria. Después se denominó también de la Victoria y del Santo Rosario. Con este acontecimiento, Huellas de nuestro tiempo les va a ofrecer a ustedes este título: La batalla de Lepanto, 450 aniversario. Más de 400 galeras, incluso más de 200.000 hombres, o casi 200.000 hombres, se enfrentaron en la célebre batalla entre el Islam y la cristiandad. Tiene, por tanto, un doble carácter la batalla. Por un lado religioso, por otro lado evitar la expansión del turco y del mundo musulmán en Europa, que ya desde siglos anteriores había hecho grandes intentos por dominar todo el territorio europeo que pudieron. La batalla de Lepanto tuvo grandes consecuencias, fundamentalmente que separó este gran movimiento bélico de los musulmanes. El tema es complicado, el tema es atractivo, el tema es de celebrarlo porque el 7 de octubre es una fecha marcada en la historia. Tenemos en el estudio, como siempre, a un especialista en el tema, a un estudioso, que en este caso es nuestro gran amigo, don José María Gómez Gómez. Darle la bienvenida es reiterar la bienvenida, José María. Así que, ¿qué decir después de todos los tiempos de pandemia, de descanso? Recuperar la imagen es una satisfacción, ¿verdad, José María? Es una satisfacción y, bueno, y una gran suerte que tenemos, ¿no?, de habernos librado del contagio y poder contribuir a la cultura de nuestra tierra y a la cultura española en general, como hace nuestro programa. Muy bien. José María, el 7 de octubre de 1571 es una fecha para no olvidar. Tú que eres literato, historiador, como catedrático que eres, tú sabes la importancia que tienen ciertas fechas, ciertos acontecimientos, y que en el programa, pero también fuera del programa, el hombre en general debía tener presente ciertos actos, ciertos momentos históricos para no caer en los mismos errores, porque si nos damos cuenta, la historia evoluciona, ¿verdad? Pero no tanto como queremos. Muchas veces se repite, ¿no?, aquello que decía Giovanni Battista Vico, los corsi e ricorsi, ¿no?
las idas y venidas Claro. de la historia. Pero hay que marcar fechas. Y la fecha del 7 de octubre debe quedar presente siempre en todos los calendarios de todos los años. No porque ahora se celebren los 450 aniversarios de la batalla, sino que todos los años hay ciertas fechas. El 7 de octubre es también una fecha importante para el mundo religioso, porque se señala, diríamos, si no la obligación, sí por lo menos el Papa Pío V estimuló al rezo del rosario. Y eso también es un acontecimiento importante. Bueno, el rezo del rosario ha sido una fuente de devoción importantísima a lo largo de la historia de la Iglesia, y en estos últimos 450 años de manera muy especial. La Iglesia efectivamente lo celebra el día de 7, o también el primer domingo, que se solía llamar Domingo de la Batalla Naval, porque entonces coincidió que el día 7 fue domingo. Entonces se ha celebrado unas veces como Domingo de la Batalla Naval, que así se llama en muchos de los libros de las cofradías de los pueblos, o bien como el Día de la Victoria y el Día de la Virgen del Rosario, que bueno, eso es una gran celebración para la Iglesia y, por lo menos desde el punto de vista cultural e histórico, pues una conmemoración, un recuerdo, porque es un hito histórico en el devenir de la historia, no solo de España y de Italia, sino en general de todo el Mediterráneo, ¿verdad? Fue algo que afectó a todo el mapa del Mediterráneo. Pues, José María, vamos a situarnos con la imaginación en 1571, antes del 7 de octubre. Los días anteriores hay un movimiento inusual en el Mediterráneo. Sabemos que el Mediterráneo era el centro más importante que tenía la humanidad en la historia, porque ahí se gestó la gran cultura clásica. Sí, humana, y por ese motivo sí, el Mediterráneo tuvo su gran importancia. Dominar el Mediterráneo era como dominar toda la cultura. Por ese motivo estas luchas y competencias. Pues vamos a situarnos en 1571, en el mes de octubre, los anteriores meses. ¿Cómo está el Mediterráneo? ¿Cómo está, diríamos, estos dos grandes bloques, cristiandad y turcos? ¿Cómo andan? Claro, ese es el origen de la cuestión. Realmente hay que remontarnos al año 69, a 1769, desde el punto de vista de la intervención española, la rebelión de las Alpujarras. A Felipe II se le levanta una parte importante del reino de Granada, que inmediatamente se vio que estaba siendo apoyada esa rebelión por los turcos. Es un renegado, Fernando de Valor, que se autoproclama Aben Humeya y es el jefecillo de toda esa rebelión que, bueno, pues para sofocarla, aparte de los nobles andaluces como el Marqués de los Vélez, Marqués de Priego, etcétera, pues Felipe II envía ya a su hermano, su hermanastro, Juan de Austria, para repeler ese levantamiento morisco que ya está muy afectado por la ayuda que se descubre, la ayuda de los turcos. De manera que luego después, y eso es en el año 69 y 70, y ya en el año 71, Lepanto es como una continuación. Es como para España la culminación de la derrota que había infligido a los turcos en la batalla en la rebelión de las Alpujarras. Al mismo tiempo, y estamos viendo aquí el mapa en este momento de la situación de Europa en ese momento, al mismo tiempo los turcos, que ya dominaban todo lo que llamamos Asia Menor, Grecia, etcétera, y todo el norte de África con las conquistas de Selim I y luego de Solimán el Magnífico, y ahora con las conquistas también de Selim II, que es el gran turco en la batalla de Lepanto, vemos que ha ocupado también
la isla de Chipre, que dominaba en principio Venecia, ¿verdad? Entonces, bueno, pues mientras en el Mediterráneo oriental está infligiendo una gran presión y un acoso a los estados italianos, al Estado de Venecia y por supuesto al papado, porque significaba la extensión del Islam frente a la cristiandad, en el Mediterráneo occidental también habían estado infligiendo y pirateando y contribuyendo a la rebelión de las Alpujarras contra España. Luego los tres grandes estados que van a participar en la guerra y van a formar lo que vamos a llamar ahora inmediatamente la Liga Santa, que son España, el Papado y Venecia. Los tres estaban siendo acosados, se sentían acosados por el Islam, por el acabas gran turco. de citar Venecia. Desde el plano moderno y actual, Sí. cuando hablamos de Venecia, hablamos de una ciudad. Sin embargo, ¿qué importancia tuvo Venecia en el Mediterráneo, pero también fuera del Mediterráneo? ¿Cuál era diríamos, su oficio Claro. de los venecianos? Claro, pues era precisamente la navegación y era la llegada al oriente, el tráfico con las especias, el tráfico con las telas, con los tejidos. Luego hay un interés, evidentemente, muy importante, un interés económico, porque cada vez se le va cerrando más el paso de Venecia y la expansión de Venecia hacia Oriente. Venecia domina esas islas que tenemos ahí de Creta, Zante y Chipre, pero precisamente en 1570 tiene lugar la invasión de Chipre por parte de Selim II, por el gran turco, y comete unas atrocidades tremendas. En la toma de Nicosia, pues se habla de hasta 30.000 muertos, y lo mismo ya en las mismas inmediaciones ya del año 71, pues incluso también comete otra matanza de cristianos, etcétera, en Famagusta, con lo que ya el Papa toma cartas en el asunto y dice: aquí hay que unirse para combatir al gran turco. José María, yo te pido que expliques a nuestros telespectadores ni cómo estaba fundamentalmente dividida Italia, porque hablarás a continuación de una liga entre España, los estados pontificios y Venecia. ¿Cómo estaba Italia en esa época? Bueno, es un mosaico. Estamos hablando del siglo XVI. Claro, es un mosaico de estados, y lo es hasta el siglo XIX, hasta la unificación italiana, ¿verdad? No se puede hablar de Italia entonces todavía hasta mediados del siglo XIX, la segunda mitad del siglo XIX. Entonces es un conjunto de estados. Al norte está el milanesado, sobre el que tenían derechos y tenían sus disputas España y Francia. Ya sabemos que Carlos V dominó el milanesado. Luego estaba también la República o el Estado de Venecia, que era también un estado amplio y muy poderoso, que se había extendido, como hemos visto, por el Mediterráneo, dominando esas islas y que mantenía un gran comercio con el Oriente. Luego estaba el papado, o los llamamos estados pontificios, ¿no? El papado, que tenía pues un territorio importante también. Y luego estaba el reino de Nápoles, que entonces pues era parte también del reino de España, Nápoles y Sicilia, ¿no? Luego tenemos un conglomerado ahí de estados que después van a tener su evolución. Luego van a tener ahí territorios por el norte que domina Austria, que domina también Prusia, etcétera, y la unificación italiana llegará luego en el siglo XIX, pero eso nos lleva lejos ya de eso. Sí, pero tenemos que uno de los estados más poderosos, efectivamente, es el estado, la República de Venecia. Bien, tenemos situado geográficamente, históricamente y políticamente el Mediterráneo. Hay que formar un bloque para luchar contra los turcos. Pues constituye un ejército potente en aquella época,
los barcos son modernos, digo son modernos porque son grandes, equipados, Sí, algunos pero- de ellos ya con, pero más con pequeños pólvora, sí. y los más pequeños son los que apoyan. Los que apoyan, sí. Los que apoyan. Se tiene que constituir un gran bloque para luchar contra los turcos, porque son fuertes. Se forma una liga. ¿Cuáles son los antecedentes y cómo llegan a constituir esa unión Venecia, los estados pontificios y España? Aunque sea de una manera muy Bueno, general. muy brevemente, fue una iniciativa sobre todo del Papa Pío V ante pues la semejanza o la identidad de intereses. Los intereses de España, del Papa y de Venecia coinciden fundamentalmente, y en ese momento tienen como gran enemigo al gran turco. Entonces, el Papa es el que los llama y dice, bueno, aquí hay que unir, hay que unir y formar una gran flota, una gran armada, y impedir el progreso del turco. España lo necesita, porque ya están a las puertas, han llegado hasta las conquistas de Solimán el Magnífico y luego de Selim II, han llegado hasta Gibraltar. Y desde todo el norte de África, menos Ceuta, Melilla y Orán, que posee España, pues están pirateando por las costas españolas y están haciendo cautivos. Y apenas los españoles pueden salir al mar, porque aparece un pirata turco que los captura y se los lleva a Argel o a Trípoli para donde los mantiene y negocia como cautivos y pide por ellos. En fin, y mientras tanto, pues sucedía otro tanto en la parte oriental, como hemos dicho, donde ya la ocupación de Chipre ya clama y dice, oye, que ha ocupado Chipre, van a ocupar Zante, van a ocupar Creta, van a ocupar el sur de Italia, porque no avanzan, no ceden en su acoso. Y entonces se forma la Liga Santa. La Liga Santa, que fundamentalmente son estos tres grandes estados, España, fundamentalmente, lógicamente, que es la que va a aportar el mayor contingente, más del doble del contingente militar de la Armada, Venecia y el Papado. También están, por supuesto, Malta, Saboya, Génova, que participan en las posibilidades que tienen, ¿verdad? ¿Cómo se va organizando la gran batalla, el gran enfrentamiento? Yo leyendo un poco, José María, es muy significativo cómo... Hemos visto, sí. perdona, hemos visto el estandarte, eso es. Ahí tenemos el escudo de la Liga, tenemos en el centro el Cristo y tenemos el escudo de España, entonces, de Felipe II, y luego después tenemos a la derecha la República, el Estado de Venecia y la Virgen y los estados y el Papado. Son, digamos, se establece este escudo con el que se forma, después se estampa en el gran estandarte que va a llevar la galera real, sí, que comanda don Juan de Austria. Ahí tenemos, que la tenemos aquí, la galera, una copia rigurosa de lo que es la galera real. Bien, ese estandarte sabemos que se conserva en Toledo, junto con otros estandartes también parecidos, sí, iguales que este, de menor calidad. Se puede visitar en el Museo Santa Cruz, se ha visitado siempre, y además ha estado durante algún tiempo desplegado al fondo, en la nave del fondo del Museo Santa Cruz, ¿verdad? Y también tenemos otros, que algunas veces se han expuesto en la Catedral de Toledo, otros también de las otras naves que llevaban, bueno, bien, pues una copia. Antes o por lo menos, vamos a situarnos un poco antes históricamente. ¿Cómo se prepara, cómo se organiza la gran batalla? Porque hay tres grandes capitanes y tiene que haber uno. Tiene que haber tres grandes galeras que son las capitanas, pero tiene que haber una que dirija. ¿Cómo se organiza esta estructura? Bueno, don Juan de Austria, al frente de las naves, de las galeras que prepara, que dispone Felipe II,
sale del puerto de Barcelona. Sale del puerto de Barcelona de una manera apoteósica, ¿no? Todo esto está revestido de un carácter pues, grandioso, como de un hecho histórico fundamental. De Barcelona pasa por Génova, donde se le adhieren las naves del condottiero Andrea Doria, el célebre Andrea Doria, que también se distingue en la batalla, ahí le tenemos, y bueno, pues sigue hacia el sur, y en Nápoles va a bajar, se le va a tener lugar una gran recepción a don Juan de Austria, porque el Papa ha dispuesto que sea el jefe supremo, el gran general, el capitán general de la Armada. Aunque hay tres cabezas, digamos, ¿no? Está Colonna, el gran Giacomo Colonna, por parte de las tropas del papado, y está Sebastián Veniero, por parte de las tropas de la Armada veneciana. Sin embargo, el Papa, celebrando una misa para ser iluminado, en esa misa leyó 3 veces un texto que le iluminó y que le hizo pensar. Fuit homo missus adeo, cui nomen era Johannes. Hubo un hombre enviado por Dios, cuyo nombre era Juan. Y esto le hizo pensar que el capitán general de la Armada debía llamarse Juan. Y por supuesto, aunque estaba ya Felipe II detrás señalando que el jefe debía ser su hermano, pues el Papa concedió el título de capitán general de la Armada a don Juan de Austria. A don Juan de Austria, y bueno, se hace una ceremonia espectacular en Nápoles. Desciende de la galera real y le está esperando un caballo blanco enjaezado, maravillosamente, y conducido al gran palacio, allí donde se le va a entregar el estandarte y el nombramiento y el cetro y el estandarte como capitán general. Él será colocado en la galera real, toda una ceremonia maravillosa. José María, como quiero pedirte lo que tú siempre nos ofreces, que es tu opinión poética, si podemos ver otra vez en la proyección anterior, hay una distribución, es esa que vemos ahí. Sí. Hay una distribución. Solamente un detalle, José María. Sí. Hay distintos colores. Sí. ¿Qué significa? Bueno, esa es la escuadra cristiana. La escuadra cristiana es la mitad izquierda. Sí. Y la escuadra turca, del gran turco, es la mitad de la derecha. Los colores son aleatorios, es la ilustración nada más, ¿no? Pero sí la forma. El gran turco tiene forma de media luna, tiene forma de media luna. Lo vemos a la derecha de la imagen, con las reservas de las naves que están por detrás. El ejército, la armada cristiana tiene una formación en forma de cruz, porque es la cruz y la media luna las que se enfrentan. Fijémonos, en el centro, justo tenemos, comandando 74 galeras, tenemos a don Juan de Austria, que está apoyado por Marcantonio Colonna, justo debajo de él, Marcantonio Colonna y don Luis de Requesens. Y abajo del todo, las 54 galeras de Andrea Doria. Arriba tenemos, en el extremo, tenemos 53 galeras que comanda Sebastián Veniero, el veneciano, apoyado por Agostino Barbarigo. Son los grandes nombres. Y detrás de las galeras de don Juan de Austria, apoyando siempre, como en retaguardia, está don Álvaro de Bazán, comandando 30 galeras, ¿verdad? Esa es la organización de la escuadra cristiana. Bien. Vamos a dejar para después del descanso a la escuadra turca. Pero yo antes quiero, don Álvaro de Bazán acompaña a don Juan de Austria un poco para supervisar cómo está estructurado lo que tú acabas de citar. Y le va diciendo lo que debe hacer, cómo debe arengar a los soldados. Y tú, en tu concepto de literato historiador, has pensado
cómo poéticamente arengar a esa parte, a esa escuadra cristiana que va a entrar en batalla. Y si te parece, pues sería muy grato escuchar nuevamente una poesía que englobe este pensamiento. Efectivamente, has señalado que don Álvaro de Bazán era un poco su mentor, como un hombre muy avezado ya en la marina, como un hombre más preparado, porque al fin y al cabo don Juan de Austria prácticamente no había navegado, y viene a sustituir al gran mentor que tuvo durante toda su vida anterior, desde su infancia, don Juan de Austria, que era el gran don Luis de Quijada, que había muerto en la guerra de las Alpujarras, ¿verdad? Y ahora don Álvaro un poco sustituye. Pues vamos a escucharte. Imagino, José María, cómo señalan los cronistas que don Juan de Austria, desde lo alto de la galera real, lanzó esta gran, digamos, instancia para esta vehemente arenga, que es como se dice desde el punto de vista militar. Atrás quedaba en Baza sepultado el ayo Luis Quijada, caballero en el honor de España reputado, por la fe y el valor, varón primero. Atrás quedaba muerto y humillado, apóstata mahomético y artero, Aben Humeya, infame renegado, en la sierra sangriento bandolero. Ante sus ojos se extendía sagrado el Ponto de Virgilio, el mar de Homero, y de la Santa Liga audaz sendero, que aran las proas con crujir salado. Cefalonia, Corfú, Lepanto, Zante, alto en la popa de la real galera, levantaste la espada suplicante. A morir en Lepanto hemos venido, o a vencer, si así Dios lo ha decidido. Eterno Dios, que riges nuestra esfera, tú que eres en verdad el uno y trino, muéstranos en la espuma tu camino, desbarata del turco los enclaves, quiebra de Alí Bajá las fieras naves, y haz eterno este día en tu memoria. Así rezaste, humilde y compungido, gallardo al mismo tiempo y recrecido, y Dios te concedía la victoria. Llegamos a la mitad del programa, continuaremos después con la situación de los turcos. Amigos, también para ustedes una pequeña pausa. Estamos en el programa Huellas de nuestro tiempo, hablándoles de la batalla de Lepanto. Seguimos en el programa Huellas de nuestro tiempo, que hoy estamos hablando de la batalla de Lepanto, los 450 aniversarios de la organización de esa batalla y que el resultado vamos poco a poco enunciándolo y tratándolo. Tenemos en el programa a don José María Gómez, como siempre, nos ha ido detallando los pormenores de los motivos que dieron origen a la batalla. La Liga Santa es formada por España, Venecia y los estados pontificios, se van a enfrentar a la escuadra turca. Vamos a situarnos en la escuadra turca, José María, si te parece. Has hablado de la organización
de la colocación de las galeras de la escuadra mandada por don Juan de Austria. Cómo estaba colocada, preparada para la batalla, la escuadra turca. Y yo, antes de que tú inicies, anteriormente te quise preguntar, ¿no entraban en batalla de una manera descontrolada, sino que cuando se veía una y otra escuadra, si no les parecía bien, no luchaban, pero no se perseguían? Es algo que a mí me ha llamado la atención, José María. No sé si tú captas la idea que yo quiero decir. Sin embargo, después, cuando entran en lucha, es una lucha sanguinaria. Es feroz, sí, feroz, tremendamente feroz, sí. Pues vamos Luego a ver ya lo comentaremos en su momento tras describir un poco cómo estaba la escuadra turca situada enfrente de la escuadra denominada cristiana. La escuadra turca ya estaba allí, la que se situó, la que llegó a situarse, luego llegó posteriormente fue la escuadra de la Liga Santa, la escuadra de la cristiandad, porque habían enviado unos barcos de reconocimiento previamente para ver dónde estaban los turcos. Y los turcos estaban justo en lo que llamamos el Golfo de Lepanto. Ahí lo vemos. La armada del Gran Turco, si la armada cristiana tenía unos 230 barcos en general, entre galeras, galeazas y fragatas, la armada del Gran Turco alcanzaba la cifra de 270. Bueno, más o menos el contingente militar de soldados era más o menos parecido, Más eran los turcos todavía, y se habla de que llegarían incluso hasta 200.000 entre las dos armadas. Pero fijémonos, la armada turca forma en forma de media luna, como es el símbolo que le caracteriza a su bandera. Y en el centro y al frente está Ali Pasha, o Pachá, Ali Pachá, o como que le tenemos ahí, que se denomina en los cronistas, y el poeta Juan Rufo, que hace un poema impresionante, la Austríada, de toda la batalla de Lepanto, pues le llama Ali Bajá. Ali Bajá al frente de 95 galeras. Frente a las 74 que comandaba don Juan de Austria, pero que eran más potentes, eran más grandes y sobre todo con una artillería más moderna, de mayor alcance, lo que le permitió mantenerse a una distancia en que no le alcanzaban los disparos de los turcos. Sin embargo, él arrasó varias de las, incluso la nave real de los turcos. Bien, luego después estaba aquí en la parte inferior a la izquierda, pero según miramos a la derecha, estaba con 93 galeras, estaba Ul-Chalí, que es el Ul-Uchalí, el Uchalí de que habla Cervantes, con el que estuvo posiblemente Cervantes también cautivo, con 93 galeras. Era un renegado, era un italiano renegado que se había vuelto al Islam y se había afincado con los turcos, y era un pirata tremendo y un gran estratega también. En el centro estaba también el pirata famoso Dragut, que en algún poema de Góngora se le menciona, ¿no? Amarrado al duro banco de una galera turquesa, un forzado de Dragut. Este Dragut comandaba 29 galeras y también vemos en la parte superior, comandando 55 galeras, a otro, Mehmet Shirok, otro famoso pirata, de los que se dedicaban a piratear y a asaltar las costas cristianas, ¿verdad? Este es una potentísima armada, la más grande que se había formado nunca, junto con la cristiana, y alcanzaba hasta las 270 barcos. Ahí están dispuestos en orden de combate. El combate, la batalla fue tremenda, fue muy encarnizada. Lógicamente, primero actúa la artillería, que en este caso, pues si no fue decisiva, fue muy importante,
la superioridad de la artillería de las galeazas cristianas que diezmaron pronto todas las naves turcas del frente más inmediato, ¿verdad? Sobre todo incluso la nave real de Ali Pasha, que recibió unos cañonazos muy tremendos desde el comienzo de la batalla. José María, ahí tenemos Sí. una imagen, eso es un desconcierto, es algo que no sabe uno cómo, Bueno, luego cómo visualizarlo. Luego enseguida pues se busca el encuentro al abordaje, el encuentro donde las naves se embisten y bueno pues por medio de tablones y el que puede trata de tomar la nave contraria, ¿verdad? Van un grupo de soldados. Que esos soldados caen o son heridos, les va relevando otro. Viene una fragata con más soldados, ¿no? Y así se hace una lucha muy encarnizada. Los cronistas hablan de lo tremendo que es, ¿no? Bueno, pues luego es un enfrentamiento pues como los ejércitos de infantería cuerpo a cuerpo, ¿no? Pero ahí, pues todavía de una manera más, desolada y más tremenda, ¿no? Porque muchas veces pues es un grupo que entra al asalto y son repelidos, tienen que volver, los cronistas, manos cortadas, cabezas cortadas, cuerpos expirando, los que quedan en el mar los echan al mar, el mar se tiñe de sangre, en fin, no vamos a recrearnos en lo sanguinolento y lo tremendo que es una de estas batallas. Es un horror terrible, ¿no? Ahora no se hacen casi nunca luchas cuerpo a cuerpo, una vez que el armamento de fusilería y de aviación y de las bombas se hace un exterminio de otro tipo, o de armas químicas. Ya no se llega casi nunca en las batallas actuales al asalto, ¿no? Antes se rinden, lo que sea, pero a base de bombas y de cañonazos también es terrible. Las guerras son más todavía destructoras pero entonces eran más sangrientas y más violentas, porque era matar cuerpo a cuerpo, ¿no? Ahí tenemos a don Juan de Austria arengando desde su nave, ¿verdad? Y cómo arremete, y ahí tenemos ya el comienzo del final. Un soldado cristiano enarbola en una lanza la cabeza de Ali Bajá. Lo estamos contemplando ahí, no es muy nítida la imagen, pero da suficiente idea. Es un momento fundamental, es el principio del fin. Hay varias versiones sobre el asunto. Hay quien dice que fue un galeote, es decir, uno de los remeros, porque llegando al asalto se libera a los remeros, y los remeros combaten también. Y parece que fue un galeote que dio muerte de un arcabuzazo en la frente, casi la muerte sea instantánea, de Ali Bajá. Y después le cortó la cabeza y se la entregó a un soldado malagueño. Todo esto se cuenta, y este soldado se la presentó a don Juan de Austria. Aquí hay dos versiones. Hay quien dice que don Juan de Austria se horrorizó al ver que al jefe turco le habían matado de esta manera tan bárbara y no de la manera noble que se merecía, y que mandó arrojar el cuerpo y la cabeza al mar. Y hay quien dice que mandó ponerla en una pica para que la viese de los enemigos, y supiesen que la derrota ya era inminente. Otros dicen que fue un soldado el que la puso en la pica y la elevó en lo más alto de la nave de la galera real de Juan de Austria. No José sabemos. María, todo este horror, sí, todo este horror llega a la victoria de la Liga Santa sobre el turco. Fue una victoria aplastante, ¿verdad? Verdaderamente. De una manera muy, muy breve, cómo participan tanto el Papa como Felipe II de esta victoria, cómo repercute, qué consecuencias se pueden, por lo menos, analizar de una manera muy general, que tuvo no solamente para Felipe II y los estados pontificios y Venecia, sino también
para el Mediterráneo, Europa y especialmente yo creo que para España el resultado era muy beneficioso. ¿Cómo puedes analizar estos detalles? Bueno, el Mediterráneo quedó establecido como se estableció una especie de entente de acuerdo mutuo en dos mitades, ¿no? El Mediterráneo oriental, que quedó bajo el dominio turco, y el Mediterráneo occidental, desde Italia y toda España, y todo las islas de Córcega, Cerdeña y las Islas Baleares, etcétera, todo quedó bajo el dominio cristiano, ¿verdad? Ahí lo tenemos. Verdaderamente no fue demasiado satisfactorio para Venecia, porque muerto Pío V empezaron las desavenencias en la Liga Santa, aunque estaba pensada para varios años durante el mes de abril iniciar las hostilidades contra el turco. Al año siguiente de la muerte de Pío V empezaron las hostilidades. En el año 1572, perdón, empezaron las desavenencias y se deshizo la Liga. Luego después Venecia va a llegar a un pacto muy poco ventajoso. Al contrario, fue ventajoso para los turcos porque tuvo que terminar cediendo Chipre, incluso pagar una cantidad de 300.000 ducados, pero bueno, no pudo progresar más. Ya la armada turca, que se rehizo en 6 meses, después de las terribles bajas que había sufrido, pues se rehizo, pero ya nunca tuvo el poderío ni tuvo el atrevimiento de acosar, de seguir acosando. Esas son las consecuencias inmediatas. Sí, sí. Pero a largo plazo, es lo que estoy ¿cómo diciendo. influyó esta derrota, victoria? Es una victoria por llamarlo algo, Sí, porque murieron muchos. Fue una victoria militar, sí. En un lado como en otro. Podemos recordar el balance. La Armada cristiana vio destruidas, 12 galeras fueron destruidas y 40 con graves daños irrecuperables, que hubo que destruir luego después. Unos 7.600 muertos hubo por la parte cristiana, de los cuales unos 2.000 eran españoles, unos 900 eran de la escuadra del Papa, y el gran contingente de muertos fueron venecianos. Unos 4.800 venecianos murieron. Hubo unos 14.000 heridos. Este es el balance de la Armada cristiana. El balance de la Armada turca fue el siguiente. Si 12 fueron destruidas las galeras cristianas, 170 galeras y 20 galeotas fueron apresadas. Fueron apresadas por los cristianos. 170 galeras. Aunque de ellas solo 130 estaban útiles. Las otras hubo que quemarlas porque ya estaban semidestruidas por el fragor de la batalla. Se les hizo 5.000 prisioneros y se liberaron 12.000 cautivos, que los llevaban rehenes como remeros, hasta 12.000 cautivos liberaron. Y en el bando turco, si en el bando cristiano hubo 7.600 muertos, en el bando turco se calcula entre 25.000 y 30.000 los muertos. Ya. Luego sí, militarmente fue una victoria aplastante. Ya, pero yo te preguntaba, a largo plazo para España, fundamentalmente para Felipe II, ¿qué reportó la victoria? ¿Qué consecuencias podemos, aunque no sea nada más que citarlas, José María, sí, porque fueron grandes? Sí, aunque en los primeros años aún continuó la piratería, evidentemente la piratería terminó cediendo mucho, ¿no? Todo el acoso a que sometían los piratas las costas del Mediterráneo españolas, y sobre todo del Reino de Granada, etcétera, eso fue cediendo. Aunque todavía en 1580 una galera turca apresó la galera donde venía Cervantes y tuvo tuvo cautivo durante varios años. España, con sus posesiones en Italia, ¿influye la victoria? Sí, ¿Tiene alguna repercusión porque de mejora? Ya hemos dicho que se firmó luego la paz ya con Venecia, y ya dejó de hostigar también, lógicamente, a Italia, el gran turco, ¿no? Luego
se tranquilizó, toda esta mitad del Mediterráneo quedó bastante el reino de pacificada. Nápoles, que El era, reino de Nápoles, que era del reino de España, sí, se continúa manteniendo. Se continúa manteniendo, ¿Y lógicamente. cuál sí. es la postura que tiene Europa, Inglaterra, Francia, los Países Bajos, respecto a Felipe II a partir de ese momento? ¿Cómo se puede citar ahí si hay algún cambio o hay alguna modificación en las relaciones? Bueno, Felipe II era rey consorte de Inglaterra, se había casado con su tía María Tudor y fue incluso rey consorte de Inglaterra. Ahí va otro tipo de guerra también entre los ingleses y los católicos cristianos. Ahí hay otro tipo de guerra por la piratería también en el mar de España, en el mar de las Españas, en el Atlántico y en las colonias, ¿verdad? El apoyo que luego la reina de Inglaterra hace al pirata Francis Drake, etcétera, a William Morris. Sí. Es decir, que también le sale... Eso es otro, y con los piratas holandeses. Sí, también le sale a Felipe II, diríamos, otro frente de lucha. Sí, luego lógicamente, sí. Fue una victoria para el Mediterráneo, pero Francia, Inglaterra, los Países Bajos miran con recelo, ¿no? Sí. Miran con recelo el poder la victoria. Y el poder de Felipe II, lógicamente. Claro, es que entonces era dueño de medio mundo y en sus tierras no se ponía el sol. Sí. Y los ingleses quieren y hostigan. Una vez planteado todos estos beneficios, diríamos, todos estos cambios políticos, los estados pontificios, por supuesto, mantienen su poder. Una vez constituido toda esta estructura que va marcando la historia ya en una época más moderna, yo quiero, José María, que, aunque no sea nada más que como anécdotas, porque también la historia está llena de cuestiones anecdóticas, aparecen algunas cuestiones que a mí me agrada tu opinión siempre. Algunos personajes se distinguieron y son protagonistas, aunque no sea nada más que de una manera muy reducida históricamente. Pero hay algunos, como Miguel de Cervantes, que participa y lleva su sello a partir de ese momento como... Queda marcado, sí. Claro. ¿Verdad? ¿Qué se puede decir? Hombre, Miguel de Cervantes es algunas anécdotas, lógicamente. Ahí le tenemos en una pintura recreada. Parece que el hombre tenía bastante fiebre el día de la batalla. No obstante, subió a cubierta y actuó pues de apoyo a los arcabuceros, cargando los arcabuces, porque era una maniobra que había que hacer y había quien estaba cargando los arcabuces y quienes disparaban, ¿no? Pero estuvo muy expuesto, de suerte que recibió una herida en su brazo izquierdo del que quedó impedido. Se habla del manco, pero no se le cortó el brazo. Es decir, propiamente no era manco, aunque se le llama así, solamente que quedó impedido en el movimiento del brazo por la metralla que había recibido. Él la define como la más alta ocasión que vieron los siglos pasados. Los presentes ni esperan ver los venideros. Se jactó siempre de esa herida. Y en el prólogo... En el brazo izquierdo. En el brazo izquierdo, sí. Se jactó siempre de esa herida, ¿no? Porque estuvo expuesto. Luego, desgraciadamente... después de varios años después de estar peleando y participando allí en las guerras, pues volvió, y cuando volvió a España con cartas de don Juan de Austria de recomendación para ser nombrado capitán, fue capturado por los turcos y le llevaron a Argel. Sí. Otro detalle importante, se habla de arcabuceros, se habla de remeros, se habla de galeotes, todos en sentido masculino. Sí. No aparece ninguna mujer. Pero hay una anécdota muy interesante que yo quiero que
tú cuentes a nuestros espectadores qué ocurrió con una mujer. Bueno, pues María, llamada María la bailadora, María se disfrazó de varón, de hombre, y acompañando a su marido, soldado, pues se alistó a la armada. Ahí tenemos una pintura que refleja a una de esas mujeres soldados, porque no tenemos ningún retrato propiamente dicho de María la bailadora, ¿no? Y combatió como el más, digamos, esforzado de los soldados, de suerte que aunque Juan de Austria había impedido que mujeres u hombres no útiles que no subiesen a los barcos, que no se apuntase nadie, Sí. ni mujeres ni hombres no útiles, pues esta, claro, se tuvo que camuflar como... Y llegó a conocimiento, después de la batalla de don Juan de Austria, que la condecoró porque se demostró su gran valor, ¿verdad? Sí. Su gran valor. Y la denominó soldado. Y la denominó soldado. Que era importante. Incluso le permitió que siguiese alistada al tercio de don Lope de Figueroa, uno de los más famosos generales que aparece hasta en Calderón de la Barca, ¿no? Sí. Tercera cuestión importante que en esta última parte del programa yo quiero resaltar. El Papa Pío V, la batalla naval y el Rosario. Sí, Pío V se refugió en la iglesia de Santa María la Mayor, ordenó que en todas las iglesias de Roma y de la cristiandad se rezara el Santo Rosario, y bueno, pues tuvo la tradición, incluso bueno, pues en su proceso de beatificación y de santificación, pues se rememora que tuvo el obsequio divino de que la Virgen le mostró la batalla, y tuvo la visión de la batalla, puesto que estando con un grupo de cardenales también departiendo, en un momento dado se interrumpió y dijo: en este momento hemos logrado la victoria, ¿no? Y vio cómo la Virgen del Rosario y un cortejo de ángeles pues le mostraban el escenario y la victoria. Ahí tenemos una recreación de San Pío V, que fue proclamado santo, con la Virgen del Rosario, y la visión que la Virgen con que la Virgen le distinguió, porque él fue el gran instigador de esa guerra de la cristiandad. Son muchos los pintores que han inmortalizado esa historia, esa leyenda, ese suceso entre legendario y divino de la visión mística de la batalla por San Pío V. Murió al año siguiente y empezó a deshacerse la Liga Santa, porque él era el gran alentador de la misma, ¿verdad? Pío V, el Santo Rosario, denominación de la Virgen de la Victoria y del Santo Rosario, y como siempre nos pide un poema, tu versión, tu final del programa siempre se culmina con una poesía original tuya. José María, qué mejor manera de despedirse que poéticamente. Te escuchamos. Van a ser 2 sonetos dedicados a la Virgen del Rosario, y yo he querido dedicárselo porque he sido invitado este año en la fiesta en un pueblo muy entrañable de Sevilla, Carrión de los Céspedes, que como pocos celebra de una manera maravillosa a la Virgen del Rosario, con una devoción espectacular, y con una imagen y una ornamentación. Ahí se me ve esperando la salida de esa fantástica, extraordinaria imagen de la Virgen del Rosario, a la que yo le dedico estos 2 sonetos. Te mostraste magnánima en Lepanto, luciendo resplandores soberanos, sembrando entre los turcos otomanos el horror, la discordia y el espanto. Mientras duró el estrépito y el llanto, en todas las iglesias los cristianos
rezaban el rosario como hermanos, y tú los protegiste con tu manto. El Papa Pío, en memoria de este día, fundó en la cristiandad la cofradía que rige en nuestros pueblos hasta ahora. Desde entonces, en alas de la fama, Carrión de los céspedes te aclama, patrona celestial, reina y señora. ¿Cómo pagarte, madre, la ternura con que tú nos proteges cada instante, mostrándonos que amar es lo importante, a todos por igual y sin mesura? ¿Cómo pagarte, madre siempre pura, la mirada pacífica y afable, y ese gesto feliz, incomparable, que prodiga el perfil de tu figura? Suspendido en profunda devoción, a tus plantas se humilla Carrión, que en ti tiene capilla y relicario. Yo, entre tus manos dejaré mi suerte, porque sé que en la hora de mi muerte al cielo me auparás con tu rosario. Pues José María, muchas gracias por haber estado con nosotros en el programa, por estos últimos versos, por todas tus interpretaciones de la batalla de Lepanto y, si Dios quiere, hasta el próximo programa, que ya lo tendremos pensado. Muy bien. Amigos, también a ustedes, yo siempre les animo, Huellas de Nuestro Tiempo, todas las semanas les ofrece un tema distinto, un tema cultural, histórico, científico. No nos abandonen, porque estamos aquí por ustedes. Muchas gracias.